Sí, ¿Ya César, empiezo? pues ya puedes Ok, empezar. muy bien. Me parece que nos habíamos quedado aquí ayer en las manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, creo que es importante decir, la siguiente, Luna, por favor, me parece que era. Exacto, esas. Ahora sí. Me parece importante que antes de empezar a describirles propiamente cuáles son, les voy adelantando, ¿no? Que en esta patología, pues se divide prácticamente en 3 fases. Que así rápidamente les comento que son la fase crónica, la fase acelerada y al final una fase que se le denomina fase blástica o incluso crisis blástica. En unas cuantas diapositivas más les voy a mencionar propiamente en qué consiste cada una con más criterios, pero ahorita nada más se las menciono como para que nos ubiquemos en cuanto a las manifestaciones clínicas. Pero bueno, tenemos que cuando estos pacientes pues ya tienen propiamente esta enfermedad, pues como su nombre nos lo indica, pues es una enfermedad en la que pasan muchos años, por lo que decimos que en esta primera fase se le denomina fase crónica. Bueno, se me hace curioso porque pues en otras patologías primero es como una fase aguda y luego una crónica, pero aquí extrañamente es al revés. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, en esta primera fase, que es la crónica, es muy probable que incluso ni siquiera se presenten síntomas. Y bueno, algo que se me hizo curioso es que muchos de estos pacientes, afortunadamente, se mencionaba que el 90 al 95% son diagnosticados en esta fase, pero lo curioso es que se diagnostican porque realmente iban a consulta por otro motivo. Entonces, bueno, cuando estos pacientes llegan a presentar estos síntomas extraños en la fase crónica, pues suelen ser síntomas muy comunes, ¿no? Que podemos encontrar en muchas otras patologías y que realmente no nos dirían como de primera instancia, sí, es una leucemia mieloide crónica. Sí, son estos síntomas como la fatiga, el malestar, que tenga plenitud o saciedad fácil. Igual que les voy a decir, tal vez sí podría ser un poquito más específico, pero pues siento yo que aún así sigue siendo muy inespecífico, que es el dolor en el cuadrante superior izquierdo, porque si recordarán ayer, pues les dije que en estos pacientes pues podían presentar esplenomegalia, ¿no? Entonces, pues muchas veces el vaso, al estar aumentado de tamaño, pues va a ser de hecho de las primeras manifestaciones que se le van a encontrar al paciente, sobre todo cuando se le está haciendo exploración física, como les comento, pues por otras cosas, y ahí como que encuentran este hallazgo de casualidad. Y como en este paciente, pues podría decirse que hay un aumentado metabolismo celular de todas estas células y toda esta proliferación que hay, pues va a haber eventualmente pues una anemia que va a llevar a su eventual pérdida de peso. Ahora, cuando esta enfermedad progresa a una fase acelerada, pues además de estos síntomas que ya les comenté, el paciente también va a presentar otros como lo es la fiebre, que van a presentar dolores óseos, sudores nocturnos y propiamente pues la progresión de esta esplenomegalia. Lo curioso es que se dice que esta esplenomegalia va a ser resistente al tratamiento que ya se les podría dar a estos pacientes, pero esto se los mencionaré un poquito más adelante. Y en cuanto a la fase plástica, pues se dice que prácticamente son estos síntomas, pero aún muchísimo más exacerbados, junto a otros como podrían ser hemorragias, que estas se menciona que están asociadas a un recuento bajo de plaquetas o que ya tendrían disfunción plaquetaria en estas fases avanzadas de la enfermedad, además de que pues ya podrían estar propiamente propensos a infecciones. Porque como les comentaré más adelante, pues en la fase blástica, estos pacientes en cuanto a sus células, pues recordarán ayer que les comenté, ¿no? Que usualmente eran como células en fases de maduración o incluso maduras, pues ya en esta última fase, que es la blástica, pues va a haber un predominio de fases blásticas o muy inmaduras, lo cual pues como podríamos imaginarnos, pues no nos servirían inmunológicamente, lo cual pues nos haría propensos a infecciones. También, bueno, para diferenciar estas fases, no solamente nos vamos a basar en estas manifestaciones clínicas, sino que pues vamos a tomar en cuenta otros criterios que se los voy a mencionar más adelante.
Y bueno, así como es importante mencionar que estos pacientes, pues como les comento, ¿no? Inician en fase crónica y poco a poco van avanzando a una fase acelerada, pero puede que esta fase acelerada se dé de una manera perdón, una manera insidiosa, y con esto me refiero a que va a ser como más repentina, y que en estos casos, cuando se presenta así más repentina, se menciona que los síntomas podrían también estar un poco más exacerbados, como por ejemplo la anemia, que podría tal vez no ser tan como grave en casos normales, entre comillas, de esta patología. Pues en estos casos, perdón, ando medio trabado, en estos casos de fase acelerada insidiosa, esta anemia sí va a ser más, con pronóstico más, pues sí, empeorado, digámoslo así. Incluso su esplenomegalia puede ser más grande y ya podrían tener hasta infiltración de otros órganos. Siguiente, por favor. Ahora, como les comenté, pues la mayoría de estos pacientes se van a diagnosticar en fases crónicas, ¿no? Entonces, aquí les puse, tal vez se vea mucho texto, pero pues les puse todo lo que se les suele hacer a estos pacientes, y pues evidentemente, ¿no? Lo primero es empezar con una historia clínica, tomando pues en cuenta los antecedentes de estos síntomas muy generales, con su adecuada semiología. Después pues se les debe hacer una adecuada exploración física, en la cual pues obviamente pues será buscar estos síntomas y signos que menciona el paciente. Como les comentaba, yo creo que tal vez de aquí lo más destacable pues es la exploración del hipocondrio izquierdo, en el que pues vamos a considerar ahí la palpación y la medición del vaso. Y pues aquí recordemos aquellos años lejanos, bueno, no, de propedéutica, pues que teníamos que ver que el vaso, pues en condiciones normales, pues no se encuentra, o tal vez muy poquito por debajo del borde costal izquierdo. Entonces, pues si ya lo encontramos más grande, pues ya nos haría pensar en una esplenomegalia. También otro de los estudios que se le hace, pues es un hemograma y un recuento leucocitario diferencial, en donde pues no sé si recordarán ayer todo lo que les comenté de morfología, pues vamos a encontrar que el paciente tiene pues una marcada leucocitosis, que se menciona que son leucocitos mayores al 25 por 10 a la 9 sobre el litro, que puede llegar incluso en algunos casos hasta valores más altos a 100 por 10 a la 9 sobre el litro, incluso dando pues estados de leucostasis. También se mencionaba que estos pacientes podrían presentar en estos estudios una disminución de hemoglobina, que pues como les mencioné ahorita, pues esto está relacionado sobre todo a la anemia que pueden tener estos pacientes. Y bueno, encontré en un artículo que mencionan que en sí la anemia que presentan pues es normocítica, normocrómica. También encontré que podrían hallarse valores de tiempo de tromboplastina parcial activada elevados. Pues este es un estudio que mide, por así decir, el tiempo requerido para la aparición de fibrina tras mezclar como plasma con sustitutos de fosfolípidos plaquetarios y cosas así. Pero lo importante es que esto se usa para valorar las alteraciones en las vías intrínsecas y comunes de la coagulación. Entonces, cuando esto está alterado, pues la tromboplastina parcial activada pues se prolonga. Entonces, pues esto nos estaría hablando de que en esta patología, pues a la larga, también ya va a haber alteración en los factores de coagulación. Este, También se les hacen estudios de bioquímica donde podemos encontrar algunos parámetros, como puede ser el aumento del ácido úrico, que pues eso ya sería como con valores por arriba de 7 miligramos sobre decilitro. También se podrían encontrar valores de LDH elevados y también de la vitamina B12 sérica. Esto me llamó pues sí, la atención, porque pues como vimos, ¿no? El paciente tiene anemia, entonces se me hacía raro que pues la vitamina B12 estuviera elevada. Entonces, medio buscando y metiéndome en temas que todavía no entiendo bien, encontré que en estas patologías, como la leucemia mieloide crónica, va a haber niveles altos de cobalamina, que bueno, creo que se dice así, cobalamina o cobalafina, algo así, pero estas son proteínas que se unen a la vitamina B12 y evitan la degradación de esta vitamina en el estómago. Entonces, pues, si está aumentada esta cobalamina o cobalafina, pues evidentemente va a aumentar la captación de vitamina B12 sérica.
También podemos encontrar otras alteraciones, como pueden ser en el calcio y el fósforo. Y se mencionaba también que la fosfatasa alcalina granulocitaria, que es un análisis de pues, la fosfatasa alcalina leucocítica, que se hace para pues, en resumidas cuentas, medir la cantidad de esta enzima en los glóbulos blancos. Y bueno, encontré que este análisis realmente ya no se usa en la actualidad, pero pues permite en sí diferenciar esta leucocitosis que está producida en este caso por una leucemia a otras situaciones en las que podrían estar producidas por reacciones, no sé, leucemioides. Eh, Después, aquí ya viene más o menos lo que estábamos viendo en las morfologías, que a los pacientes se les pueden hacer aspirados de médula ósea. Pues esta prueba pues consiste en obtener una pequeña muestra de médula ósea mediante una punción en el hueso del esternón o puede ser también de la cresta ilíaca. Pues todo esto, ¿no? Con el fin de examinar estos precursores de células sanguíneas y pues nos permitirá determinar características y hacer análisis citogenéticos de estas mismas células para determinar más que nada que tengan pues la presencia del cromosoma Filadelfia, ¿no? Que pues, recordábamos que era prácticamente el causante de toda esta patología, de lo cual pues evidentemente nos confirmaría el diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Es muy importante cuantificar el porcentaje de blastos que pueda haber en médula ósea, sobre todo pues para, como les comentaba hace rato, determinar pues en qué fase el paciente se encuentra de su enfermedad, ¿no? Eh, También teníamos que se hacía la biopsia de médula ósea, que pues esta, además de obtener como una muestra de médula, pues también se hace de una parte del hueso. Esto más que nada pues se hace para valorar si el paciente ya podría tener grados de fibrosis o infiltración leucémica. Además, pues se le van a hacer estos análisis de cromosomas en la médula ósea que pues se hacen habitualmente con análisis de biología molecular. Con esto me refiero pues que se hacen estos estudios de genes de las células sanguíneas para pues comprobar si presentan este gen BCR-ABL, lo que pues además de diagnosticar pues evidentemente la enfermedad, pues nos facilitaría el seguimiento de la enfermedad y pues el control de su tratamiento. Pues este estudio pues se puede hacer desde la médula ósea y también desde la sangre. También están otros estudios como son el FISH, que es importante mencionarlo porque no me acuerdo si se los dije ayer, pero bueno, se los comento. En algunos pacientes, de hecho son pequeños porcentajes de pacientes, no se les puede encontrar el cromosoma Filadelfia mediante métodos convencionales en análisis de cromosomas. Y esto no es porque no tengan el cromosoma, pues sí, el cromosoma Filadelfia, sino que sí lo tienen, pero pues lo tienen realmente en cantidades muy pequeñas, por lo cual pues en ciertos estudios convencionales pues no lo detecta, entonces pues con el FISH pues prácticamente lo estaría marcando con sustancias fluorescentes, lo cual pues nos ayudaría a detectarlo en estos pacientes que no se les detecta por otros estudios. También pues tenemos el clásico, ¿no? El RT-PCR, el cual pues también nos ayuda a identificar y medir el gen BCR, que aquí es donde veríamos lo que les comentaba ayer, que se acordarán que les dije que el BCR-ABL podía medir pues diferentes tamaños y en otras medidas pues pertenecen a otras patologías propiamente, pues aquí es donde verificaríamos que el BCR-ABL pues deba medir sus 210 kilodaltons que les comentaba. De este modo, pues con estos estudios, esta anomalía BCR-ABL pues puede detectarse en pacientes que tienen pues la presencia de este gen en un número muy, muy bajo de células. O sea, pues prácticamente con RT-PCR sí o sí les tenemos que detectar esto. Muy buena explicación de toda la parte del diagnóstico, o sea, incluiste todo, desde la historia clínica hasta los estudios moleculares. Muy bien. Solamente nada más para los que no sepan, FISH es hibridación in situ por fluorescencia y RT-PCR es reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa reversa, uno de los métodos mediante los cuales pueden hacer PCR. Pero exacto. Muy bien explicado. Sí, es que en el libro y de hecho en casi muchos artículos solo ponían, diagnóstico de FISH y RT-PCR Sí, no, y ya. ajá, no lo explican así.
Exacto, entonces pues ahí medio busqué de varias fuentes y hice este conglomerado de diagnóstico. Pero gracias, doctora. Siguiente, por favor. Bueno, ya que les hicimos todos estos estudios larguísimos, pues en base a los resultados que obtengamos ahí, pues ahora sí ya tenemos que estadificar al paciente, ¿no? Lo que les comentaba de, pues ver propiamente en qué etapa de su enfermedad se encuentra. Les hice estas tablas un poco chistosas, que creo que resumen varios aspectos que se toman en cuenta de cada fase. Se los digo así súper rápido porque muchas son cosas que ya les dije. Tenemos, por ejemplo, de la fase crónica, que tomamos en cuenta estos aspectos, ¿no? La clínica, que puede ser asintomático o sintomático, con todos esos síntomas que les comenté hace rato. Los hallazgos en sangre periférica, ¿no? Que podían ser sus leucocitosis, que pueda ser neutrofílica, que pueda tener precursores mieloides, que los blastos aquí van a estar muy pequeños en cantidad, bueno, sin porcentajes y en cantidad, que tengan eosinofilia, basofilia. Aquí las plaquetas podrían estar normales o incluso aumentadas. Lo que les comentaba de la fosfatasa alcalina leucocitaria que puede estar ausente o disminuida y muchas cosas más. En cuanto a la médula ósea, pues que tenga esta hipercelularidad. Bueno, esto no se los mencioné hace rato, pero aquí se podría encontrar disminución de tejido adiposo, hiperplasia de la serie, pues, leucohematopoyética, y todos estos que les comenté. También lo que les comentaba ayer, que puede haber un leve aumento de fibras de reticulina en médula ósea. Y aquí también en un artículo mencioné, bueno, yo no, el artículo mencionaba que se añadía también esta subdivisión de la fase crónica, que podía ser en fase crónica temprana. Esta pues se considera cuando han transcurrido menos de 12 meses desde el diagnóstico y no se ha recibido tratamiento a excepción de hidroxiurea, que si bien este es parte del tratamiento que ahorita se los voy a decir, pues no es como de los fármacos principales que se le deberían dar a estos pacientes, lo cual pues ahorita les voy a decir bien, pero la hidroxiurea prácticamente pues sí ayuda, pero no evita que la enfermedad pase a las siguientes fases. Entonces, pues es una fase crónica que se dio muy rápida, cuando pues como les puse arriba, pues tarda muchos años en darse realmente. Luego tenemos a la fase acelerada, en la cual pues la clínica que les comentaba hace rato, ¿no? La fiebre, dolores óseos, sudores nocturnos, en hallazgos de sangre periférica, pues la anemia trombocitopénica, leucocitosis, trombocitosis, vasofilias, todo eso. Y aquí los blastos, ya medio van a empezar a aumentar en porcentaje. Todavía no son muchos, pero ya poco a poco empiezan a aumentar. También la médula ósea, pues hipercelular y todo eso. Y luego tenemos la fase blástica, o también conocida como crisis blástica, en la cual podemos ver tanto en sangre periférica como en médula ósea que aquí ya hay blastos, ya pues en cantidades elevadas, ¿no? Mayores al 20% en sangre periférica y o en médula ósea. También proliferaciones de blastos de manera ya extramedulares, lo cual pues esto pues evidentemente lo podemos definir por medio de una biopsia, como les comenté en el diagnóstico. Aquí algo curioso es que en esta fase blástica puede tener distintos fenotipos, que obviamente los vamos a definir en base a estos estudios. Y por fenotipos me refiero a que pueden ser, por ejemplo, que tenga un fenotipo blástico en el que va, de hecho este es el que más se va a presentar en pacientes con fase blástica. Y bueno, creo yo que es de ahí de donde sale el nombre de esta fase, en donde pues vamos a ver en cuanto a sus células, más que nada blastos, y de hecho se menciona que esto se parece mucho a una leucemia mieloide aguda, por eso mismo, porque va a haber muchos blastos. También tenemos que otro de los fenotipos va a ser el mieloide, que es donde pues sí van a ser blastos, pero más como del linaje de las células mieloides, pero también puede haber un fenotipo que es linfoide, que es como, bueno, no es precisamente el que menos se presenta, pero sí es de los que menos se presenta, pero lo bueno de es que es curiosamente el que tiene mejor pronóstico. También va a haber otros como el fenotipo de megacariocítico y eritroide, que pues van a ser como que los menos presentes, pero pues
En estos, pues, por ejemplo, en megacariocítico, pues va a haber predominio de megacariocitos y en el eritroide, pues de eritroides. No se los mencioné ayer, pero en la fase blástica, en la mayoría de los casos, pues estos blastos pues son de origen mieloide, como les comenté ahorita, pero como si me habrán prestado atención, pues les dije que también pueden tener de origen linfoide. Encontré en un artículo, o no me acuerdo si del Robbins, la verdad, que mencionaba específicamente que cuando son de origen linfoide pueden tener como que más predominio por blastos de origen prelinfocito B. Esto se los comento porque pues prácticamente nos estaría diciendo que la leucemia mieloide crónica efectivamente se origina en células germinativas pluripotentes, pues que no solo tienen potencial mieloide como nos dejaría pensando el nombre de la enfermedad, sino pues también de la linfoide. ¿Qué más? Sí, quiero agregarles que cuanto a la crisis blástica, están más con un fenotipo linfoide cuando se ve que hay mutaciones en la actividad de algo llamado Ícaros, el cual pues es un factor de transcripción que regula la diferenciación de progenitores hematopoyéticos. Y no sé si se los dije, creo que sí, pero pues ahí como podrán ver hasta arriba les puse cuánto tiempo toma de cada fase. Como les dije, pues de la crónica, pues es la que dura más, ¿no? Muchos años, 5 a 6 años. Después de estos años, en los próximos 6 a 9 meses, pues va a darse esta fase acelerada. Y en la fase blástica, que como les comentaba, se considera que es como la fase aguda de esta enfermedad, pues va a ser de muy poco tiempo, ¿no? 3 a 6 meses. Muy acelerado. Bueno, perdón, muy rápido, porque la acelerada, pues es la otra. Siguiente, por favor. Bueno, en base a cuando ya obtenemos todos estos datos de los diagnósticos y todo eso, encontré que a los pacientes se les hacen como conteos con fórmulas que están, bueno, existen como varias fórmulas propuestas por diferentes sistemas y en resumidas cuentas, todo esto es para ver el posible riesgo que pueda presentar el paciente. Creo que hay más sistemas, pero me agradan estos que encontré en un artículo que son el sistema SOCAL, el sistema de Euro y el sistema de EUTOS. Estos toman en cuenta los valores que están en la izquierda de esta tabla y creo que está un poquito más entendible como se los puse así en fórmula abajo, que prácticamente pues son estos hallazgos tanto de laboratorio y todo esto de diagnósticos que se van a poner en estas fórmulas, y en base al valor numérico que nos dé al final, pues podemos ver como en qué categoría pues entra de riesgo el paciente. Por ejemplo, si nos basamos en el sistema SOCAL, el resultado que nos dé al final, pues lo comparamos con estos riesgos, donde se considera, les recuerdo en SOCAL, que el riesgo es bajo cuando es menor de 0.8, el riesgo es intermedio cuando es de 0.8 a 1.2 y el riesgo es alto cuando es pues mayor a 1.1. En el sistema de Euro, igual hace su fórmula, obtenemos el resultado y vemos que el riesgo es bajo cuando es menor a 780, es intermedio cuando es de 781 a 1480 y es mayor cuando, bueno, el riesgo es mayor cuando es pues mayor a 1480. Y el sistema EUTOS, que creo que es como el más sencillo porque solo toma en cuenta pues 3 valores. El riesgo es mayor cuando es, el riesgo es bajo cuando es mayor o igual a 87 y el riesgo es alto cuando es mayor a 87. Y en el de EUTOS, como podemos ver, pues no hay un riesgo intermedio. Para ellos es como riesgo bajo o alto. Honestamente, no encontré propiamente en México cuál de estos se podría utilizar más, o para empezar, si siquiera se usan, o yo lo investigué aquí como extra. No, sí, digo, sí, es un extra, porque realmente eso únicamente lo usan los hematólogos, bueno, junto con los oncólogos, ¿no? Para estadificar al paciente. Y en sí no hay una clasificación como ahorita de estas tres, una que esté 100% aceptada, depende como el lugar, el hospital, la experiencia que tengan. Es la clasificación que llegan a utilizar. Ok. Bueno, yo igual y pensaría tal vez que no sé, yo no sé de esto, pero tal vez el Euro es como el más específico ya que toma en cuenta más criterios y por ejemplo el EUTOS pues
como toma muy poquitas cosas, tal vez no sería tan específico realmente. Pero pues bueno. Siguiente, por favor. Ya pasando propiamente al tratamiento, pues es importante mencionarles que antes que nada, si el paciente no tiene tratamiento, pues la leucemia mieloide crónica pasa pues inevitablemente desde una fase crónica a una fase aguda y pues pues sí, esta fase blástica, ¿no? Entonces, encontré que algunos de los tratamientos que se usaban antes en estos pacientes eran la hidroxiurea. No sé si recordarán que fue la que les mencioné hace rato. Esta pues es útil para producir una disminución del el recuento leucocitario, especialmente pues si las cifras son muy altas. Las dosis iniciales encontré que eran como de 30 a 60 miligramos por kilogramo por día, para luego aquí, pasar. César, no vamos a como especificar en dosis ni nada, simplemente mencionar como las generalidades de estos medicamentos y ya. Ah, ok, sí, doctora, porque la verdad es que está medio confuso eso de las dosis. Sí. Bueno, rápidamente les digo que la hidroxiurea, pues actualmente realmente ya no se usa como primera opción, sino que se usa como alternativa para pacientes que no toleran estos de abajo, que ahorita se los comento que son como los principales. Y pues lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que la hidroxiurea, pues puede que sí sirva, pero no modifica la progresión de la enfermedad. Antes también, bueno, sí se sigue usando actualmente, pero antes se usaba más, era el interferón alfa, el cual pues al igual que la hidroxiurea, pues es útil para estos pacientes, sobre todo que no son tolerantes a los de abajo. Y bueno, a diferencia de la hidroxiurea, el interferón alfa sí produce un aumento más de supervivencia y puede alcanzar buenos resultados. Y de hecho, el interferón alfa sí retrasa la aparición de la fase blástica. Pero aquí tenemos a los importantes, a los de abajo, que son los inhibidores de la tirosina sinasa, que por su abreviatura en inglés los podemos encontrar como los TKI, que estos son muy, muy efectivos y cambian drásticamente el curso de la enfermedad. Se basa su recomendación porque tienen muy buena eficacia antileucémica realmente en cualquier fase de la enfermedad, tanto crónica, acelerada y blástica. Y en la actualidad encontré que están disponibles el imatinib, el nilotinib, el dasatinib, el bosutinib y el pontanibib, pero en un artículo que yo encontré que era un poquito más centrado a México, encontré, bueno, el artículo no era tan viejo, entonces espero no estar equivocado. Encontré que en México realmente solo se disponen de los primeros tres, por lo que no les puse precisamente por eso el bosutinib y el pontanibib, pero sí les voy a mencionar ahorita adelante algo importante del pontanibib. Pero pues yo encontré que solo se usan estos tres que les puse abajo, en México. Tenemos que el imatinib fue pues el primero que se descubrió de estos, y propiamente se considera que es como el primero que se usaba específicamente dirigido para atacar a la tirosina sinasa BCR-ABL. Debido a esto se le conoce como inhibidor de tirosina sinasa de primera generación, porque pues fue el primero, y casi todos los pacientes con leucemia mieloide crónica responden muy bien a este tratamiento. Incluso la mayoría de estas respuestas duran por muchísimos años. Tenemos también, bueno, es importante, ¿no? Mencionar algunos efectos secundarios que puedan tener, como son las clásicas diarreas, náuseas, dolores musculares, cansancio, que pues habitualmente son leves, pero tenemos algunos que son importantes considerar, como son la acumulación de líquido alrededor de, por ejemplo, ojos, pies, en el abdomen. Incluso encontré que se podrían dar acumulaciones de líquido en pulmones o alrededor del corazón, lo que pues obviamente pues al paciente le podría dar problemas de respiración. Encontré algo curioso, que en estos pacientes con este fármaco en específico, el imatinib, parece que por alguna razón el fármaco deja de surtir efecto a lo largo del tiempo y a esto se le conoce como resistencia al imatinib. Aunque, bueno, por ahí medio encontré que esta resistencia se da principalmente por cambios que tienen los genes en las células de la leucemia mieloide crónica, y algunas veces esta resistencia se puede vencer aumentando ya sea la dosis del imatinib, lo cual pues nos podría llegar a dar más efectos adversos,
pero también afortunadamente está la opción de que se puede cambiar a otro de estos inhibidores de tirosina sinasa, como los que les comenté o como los que están allí a la derecha. Y esto no solamente pasa, bueno, esto ha sido algo que han notado con estos inhibidores, con este grupo de medicamentos, porque en cáncer de pulmón pasa algo parecido también. Entonces, pues es un punto, aunque ya son terapias blanco, terapias más dirigidas, es un punto que no les está favoreciendo mucho. Exacto, entonces, bueno, afortunadamente, pues, como le digo, hay más opciones de tratamiento, pero pues, aún así, eso no deja como, pues, aún así, no nos dejaría feliz, porque lo ideal sería que con fuera suficiente. Entonces, tenemos otros fármacos inhibidores de tirosina sinasa, como les comentaba, estos de México. Tenemos el nilotinib, que es catalogado como de segunda generación, al igual que el dasatinib, segunda generación, porque pues se hicieron después. Ahí Ambos. vamos a dejarle ahí de los medicamentos, César, no sé si tengas como algo más, porque si no nos va a dar tiempo de ver el caso. Ay, sí, cierto, ya son 11, 12. Pues rápido les comento algo de la siguiente luna, por favor. Pues, en resumidas cuentas, pues es eso, ¿no? Se usan, están estas tablas que creo que resumen bien como lo que se tiene que hacer, de que a primera línea, pues el imatinib, y que si no funciona, pues se le puede cambiar a otro de segunda línea, y si se no funciona, pues al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Pero sí, ahí les quiero mencionar que en algunos pacientes se dice que hay una mutación en el gen BCR-ABL, que se dice que es la T315I, que hace pues que pues esta leucemia sea resistente a estos inhibidores. Y ahí es lo que les decía, que existe un inhibidor de tirosina sinasa que no es resistente, que es el Pontanibí, que les dije que aparentemente en México no se usa, y ya es de tercera generación. Pero pues prácticamente es eso, que si no sirve uno, pues se hace otro, y si no, otro, otro y otro. Y si ya se le dieran todos los inhibidores, pues ya estaría propiamente pues la quimioterapia y el trasplante de células madre, que esto se los comento así súper rápido en la siguiente. Y bueno, que en fases aceleradas y emblásticas, pues en sí lo que se hace es aumentar las dosis. Y ya. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos rápidamente que es el alotrasplante, que pues no es un tratamiento realmente muy común, pero pues que ya se hace en casos muy avanzados. Pues rápidamente les digo que el procedimiento proviene de otra persona que es un donador, que lo ideal es que el donador sea compatible con el paciente, que en estos casos pues son con familiares. Y rápidamente les comento esto del seguimiento, que ya que se le dio un tratamiento al paciente, pues se espera que idealmente tenga estas respuestas, ¿no? Que en resumidas cuentas es que las plaquetas pues estén en esos valores, los leucocitos también, que ya no haya granulocitos inmaduros, los basófilos también disminuidos, que el vaso pues no sea palpable. Y yo creo que me salto lo demás, pero pues es lo ideal que se espera que tengan en esos resultados, ¿no? Que ya no se encuentren estos hallazgos que encontrábamos en el diagnóstico. Y siguiente, Luna, por favor. ¿Lo digo, doctora, o nos saltamos? Ya nada más faltaba esta y otra más. No, yo creo que ya esta parte sí nos la saltaríamos. Ok, nada más les comento que pues a lo largo del tiempo pues se le hacen estudios y se espera, es prácticamente lo que les dije ahorita. Se esperan que estén estos resultados, y si no, pues ya es como que el tratamiento fracasó, o que está como en riesgo, o que sí tuvo buena respuesta. Y ahora sí, la última, por favor, Luna. Y ya en cuanto al pronóstico, pues para terminar, pues les quiero comentar que si los pacientes continúan de manera adecuada con estos tratamientos, sobre todo en la mayoría de los casos sí funciona muy bien los inhibidores de tirosina sinasa, pues pueden tener muy buenos resultados, como a los 5 años tener 90% de supervivencia, incluso a los 10 años un 80-83%, que pues siguen siendo valores muy altos. Solo que eso sí les quiero comentar, que a pesar de que todo esto que les estoy diciendo puede que suene bien, es importante decir que estos fármacos pues no curan la enfermedad.
O sea, no es como que pues ya se acaben estas células madre mutadas para siempre, sino que eh, cuando estos tratamientos funcionan, pues estas células madres siguen estando ahí, pero pues en números muy bajos, ¿no? Por lo que se dice que la enfermedad pues está controlada. Este, y bueno, también encontré que en el caso de que el paciente sí pueda hacerse el trasplante halogénico, no lo encontré así textual en las fuentes, pero a mí me da a entender que en estos casos sí se podría decir que la enfermedad está curada, porque pues literalmente se cambiaron en el Claro. paciente los Ujú, progenitores, ¿no? ujú. Pero pues esto pues conlleva como que a más riesgos, ¿no? Imagínense, no es un procedimiento sencillo y luego pues el paciente tiene que estar en quimioterapias, entonces pues esos ya son como otros factores a tomar en cuenta, ¿no? Y también complicaciones como rechazo, ¿no? Ah, exacto. O que luego tras el trasplante puedan estar como en estados de inmunodepresión y pues eso los puede predisponer a otras enfermedades. Ujú. Y prácticamente sería todo. Pues Les dije, estaba está muy largo. muy, muy completo. Creo que vas a ser hematólogo, ¿no? Ay, quién sabe, la vida es muy Se, incierta, doctora. no, sí, eso tienes toda la razón. No, pero realmente sí, chicos, se nota cuando ustedes preparan bien su presentación, investigan mucho más allá del Robbins, porque Robbins en muchas cosas pues es muy escueto, ¿no? Entonces la verdad es que se nota cuando ustedes complementan y les interesa mejorar sus presentaciones. La verdad es que te quedó muy bien, César. Felicidades. Gracias, gracias, doctora. Ya nada más les comento Sí, rápido mi coméntanos. libro. Bueno, yo quiero decir que realmente no soy una persona mucho de lecturas más allá de la escuela, o sea, yo no soy como de, ese libro se ve bueno, lo voy a leer. Pero entre de los pocos libros que he leído, pues tal vez, no sé si sea mi favorito, pero sí es como de los que más me ha gustado, es Ready Player One. Tal vez muchos lo ubiquen porque hace como 2 años, me parece, 2018. ¿En qué año estamos? Sí, 2018. Hubo una adaptación a una película de Steven Spielberg. Es un poco diferente al libro, pero aún así creo que la película está buena. Pero bueno, lo que a mí me gustó de este libro es que, pues, no sé si muchos ya lo saben, pero pues a mí me gustan los videojuegos y este libro es prácticamente un montón de referencias a la cultura popular, ya sea de juegos, series, películas, cualquier cosa que venga incluso desde los años, híjole, 80, 70, algo así. Entonces me gusta porque, o sea, es una novela, ¿no? Es una historia, no es como un documental, pero aprendes también muchísimo sobre estas cosas porque son datos reales. De hecho, yo muchas canciones que me gustan actualmente, pues las encontré porque tipo ahí el protagonista le gustaban muchas estas cosas de la cultura popular, entonces las menciona y pues yo decía, esa canción suena interesante, la buscaba y pues me gustaba. Me dejó muchas cosas este libro y la historia está muy interesante porque se las digo muy rápido, obviamente sin spoilers, es un futuro donde pues la humanidad ya, bueno, hay valores muy altos de sobrepoblación, hay mucha contaminación, el mundo está muy feo, pero afortunadamente la tecnología ha avanzado tanto al punto en el que pues existe un mundo virtual que es el Oasis, donde pues las personas ahí entran y son felices y son lo que nunca pueden ser en la vida real. Incluso en el libro se menciona que los niños tomaban clases ahí dentro. Bueno, Y creo bueno, que no está tan alejado de la realidad. pues no, con el Zoom, ¿verdad? Bueno, nada más que ahí, pues creo que no tenían problemas de conexión. Este, Ándale. lo interesante de la historia comienza, y no es spoiler porque hasta en el tráiler de la película lo dicen, es que el creador de este mundo virtual se muere y deja un mensaje donde menciona que dejó como 3 llaves escondidas en todo este mundo y el que las encuentre pues encontrará un tesoro y prácticamente podrá heredar toda la fortuna de millones de billones de dólares. Y pues evidentemente empieza una cacería por estas 3 llaves de todo el mundo, incluso personas ajenas al mundo de los videojuegos. Y esta exploración toma muchos años hasta que el protagonista, por coincidencias de la vida, logra encontrar una de las pistas. Y pasan muchas cosas y muchas cosas y muchas referencias y cosas muy chidas. La verdad, también si no han visto la película, pues se los recomiendo, está interesante. Y creo que sería todo, doctora.
Ok, muy bien, César, muchas gracias. Sí, te digo, suena no tan alejado de la realidad. Sí, a ver qué tal nos va en el futuro. Ok, chicos, muy bien. Entonces vamos a ver el caso clínico. Les voy a compartir la pantalla y la dinámica es que ustedes van a ir participando, ¿sale? Como lo habíamos platicado. Entonces, déjenme buscar. Y me dicen, ay, espérame, me dicen cuando empiecen a ver la pantalla.